es agradar a aquel que nos llamó. Dígale al que está a su lado, usted ha sido llamado para agradar a Dios. Esa es la razón de nuestro vivir por el cual fuimos salvados y alcanzados. Entonces, muchas personas creen que lo más grande que hay es amar a Dios. Y amar a Dios es bueno, extraordinario, precioso, hermoso. Es un mandamiento. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero hay un problema, y es que mucha gente ama a Dios, pero no todo el que ama a Dios le teme al Dios que ama. Una cosa es amar y otra cosa es temer. Y cuando tocamos este tema, yo estoy seguro que si le pregunto a toda la iglesia cuánto aman a Dios, todos me dirían: yo amo a Dios. Evidentemente usted ama a Dios, porque para salir un miércoles del trabajo, muchas veces sin comer, sin bañarse, sin arreglarse, sin dormir, durmiendo poco, y luego tiene que manejar 1, 2, 3 horas para regresar a casa, tiene que amar a Dios para estar dispuesto a tan gran sacrificio. Pero el problema no es quién ama, sino a cuántos el amor le evolucionó para llegar al temor. Y es importante que nosotros es para nosotros importante entender que el temor a Dios es la base de la santidad y debe ser la base del evangelio. No sé en qué época usted se convirtió. Yo llevo unos 15 años aproximadamente, 16 años ya va a ser de que me convertí, le entregué mi vida a Cristo. Y una de las cosas que a mí me impactó fue cuando me convertí, empezar a escuchar los escándalos que rodeaban al evangelio. Para mí fue chocante el hecho de que el hombre que me profetizó el ministerio, tal cual, palabra por palabra de lo que se me ha cumplido hasta el día de hoy, ese hombre al cabo del tiempo me estaba enamorando. Para mí era inadmisible que yo llegara a un lugar y me dijera: pastora, ¿puede orar por mí? Yo necesito sanar mi corazón. Y que es que yo una vez me acosté con un pastor, con un evangelista, ¿con quién? Fulano. Y cuando me mencionaban el nombre, decía, ya me daba vergüenza testificar quién me había profetizado el ministerio. Porque aunque la profecía fue 100% certera, porque el cumplimiento lo he visto durante 15 años, palabra por palabra y tilde tras tilde, su testimonio era toda una vergüenza para el evangelio. Para mí era inadmisible que el hombre que me profetizó el ministerio, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu que Dios lo usaba para hacer milagros, sanidades y prodigios, abandonara a su esposa con un tumor detrás de los ojos que la dejó ciega, con 2 hijos, y se fuera con una niña menor de edad impía en una ciudad donde fue a predicar. Sin recibir la llamada de su esposa diciéndome: necesito que ores por mí. Ya yo estaba en el ministerio. Necesito que ores por mí. Fulano me abandonó. ¿Cómo que fulano te abandonó? Sí, me abandonó. Tengo un tumor detrás del ojo. Me voy a quedar ciega. Ya no veo. Estoy con los 2 niños. Me dejó. No tengo casa. No tengo dinero. No puedo trabajar. Estoy en la calle. ¿Y dónde está? En tal ciudad. Se fue para Camagüey y está con una... Se desconectó de nuevo. Es que... Está al revés, hay que darle play. Bueno, dale, ahí tú te encargas. Y para mí, una de las cosas que me chocaba era: espérate, este es el hombre que predica lleno de Dios, este es el hombre que pone la mano y la gente vuela en el aire, este es el hombre que le dice a un paralítico: párate y se para, este es el hombre que me profetiza tilde por tilde lo que yo empiezo a vivir, todo tilde por tilde. Algo está pasando, y es que hay mucha unción, hay mucho llamado, hay mucha palabra, hay mucha revelación, hay muchos dones, hay mucho talento, hay mucho servicio, pero hay poco temor. Hay poco temor. Entonces, ¿cuántos en el evangelio no se apartaron por el escándalo de alguien que estremeció su vida? Y uno dice: si eso es en la iglesia, ni en el mundo se ve tal cosa. Entonces, estamos viviendo una época donde hay demasiado servicio, pero hay poco temor. La gente se convierte y enseguida sus dones los pone en la mano de Dios. Aquí están mis dones, aquí estoy, a mí Dios me habla. Y sí, realmente la gente está habilitada, llena de dones, pero el punto está que debería de ser un termómetro dentro de la iglesia: ¿cuántos tienen temor de Dios? Porque el temor de Dios
debe de ser el cimiento de nuestra vida. ¿Qué es el temor a Dios? Porque no es lo mismo el temor a Dios que el temor de Dios. Así que cuando Dios pone en su palabra el temor de Dios, no es lo mismo que el temor a Dios. Porque mucha gente le teme a Dios, es que esto Dios lo va a mirar mal, y empieza a temerle a Dios como persona y no empieza a temer de Dios, de lo que puede suceder. Entonces hay una gran diferencia y no es un error lingüístico o de traducción. El temor a Dios no es más que vivir conscientemente de quién es Él. Si yo sé quién es Dios, yo tengo temor de Dios porque yo vivo conscientemente de quién es Él. Yo tengo un respeto profundo. Eso es temor, respeto. Temor no es más que una reverencia real, no un acto religioso reverente, sino una reverencia real. Ejemplo, usted puede cerrar los ojos cuando se ore y no ser reverente a su presencia. Cerró los ojos porque todo el mundo cierra los ojos y aprendió a cerrar los ojos. Aprendió a levantar las manos, pero no hay reverencia. La reverencia, más que un lenguaje físico, es la disposición y la actitud del corazón. Entonces, también temor a Dios es una conciencia constante de su presencia. Todo el mundo sabe que Dios es omnipresente, pero todo el mundo no vive consciente de la omnipresencia de Dios. Lo explico. Si usted entiende y vive consciente que Dios ve cada cosa que usted hace, usted no se atrevería a hacer muchas de las cosas que hace porque está consciente de que Él está viendo. Entonces hay gente que no es consciente de la omnipresencia de Dios. Si yo estoy consciente de que Dios es omnipresente, entonces yo no me atrevo a hablar las cosas que hablo porque Dios me está oyendo. Entonces hay gente que tiene una conciencia de temor en la iglesia, pero no tiene una conciencia de temor de la presencia de Dios. En la iglesia me mido, en la iglesia me comporto, en la iglesia controlo mi carácter, en la iglesia aprendí a fingir, en la iglesia aprendí a ser hipócrita, en la iglesia aprendí a saludar a todos. Pero la verdad es que cuando salgo de la iglesia hablo mal de todo el mundo y no tengo temor de las consecuencias porque no vivo con la conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida. Si yo soy consciente de que Dios me oye, automáticamente yo limito mi lenguaje. Vive Dios. Pero cuando yo no vivo con la conciencia constante de su presencia, yo vivo sin temor al reproche. Es más, hay gente que le tiene más miedo al pastor que a Dios. Aleluya. Tengo que limitarme porque el pastor no puede enterarse, la pastora no puede enterarse. Perdóname, si esa es tu mentalidad, usted no sabe que es temor a Dios. Si usted tiene a alguien que amenazarle con, ay, si el pastor se entera, y entonces usted regularse, oye, cuidado que el pastor te va a oír. Usted no vive consciente de que la presencia de Dios está constante a su lado. Si usted puede esconderse en un baño a revisar el teléfono porque ahí nadie se mete y ahí usted puede ver lo que quiera ver, entonces usted no tiene temor de Dios. Usted le teme a su esposa. Usted le teme al divorcio, no le teme a Dios. Hay personas que viven con el miedo constante a perderlo todo, pero nunca han sentido miedo a perder la presencia. Si mi mujer se entera, déjame ver cómo lo hago. No, yo no lo puedo hacer. Ay, Dios mío, si alguien lo dice. No, yo no puedo hacer tal cosa porque si el jefe de la compañía se entera, no, yo no puedo hacer esto porque entonces ¿cómo me las arreglo con el IRS? Hay gente que le teme a todo menos a Dios. Entonces, vivimos en una época donde el temor es una realidad. Hay gente que teme manejar, teme trabajar, teme salir de la casa, teme hacer algo, teme ir a una entrevista porque si me preguntan en inglés, yo temo hacer esto porque si no apruebo, y yo temo aplicar aquí porque no tengo la capacidad, yo temo comprar una casa porque si no puedo, yo temo ir al mercado porque si me agarra ahí. La gente vive con miedo a todo, pero lo que no logro entender es cómo la gente no le teme a Dios. Dios, aleluya. Pregúntale al que está a su lado, ¿le temes a Dios? Voltees y pregúntale algo, ¿sientes temor de Dios? Temor de Dios no es más que el deseo de no fallarle. Es eso. ¿Qué es temor de Dios?
te amo tanto que no me visualizo fallándote. Eso es temor de Dios. No te puedo fallar, no porque le tengo miedo al infierno, sino porque te amo tanto que no me imagino con la capacidad de fallarte a ti. Me aparto del pecado porque te amo. Hay personas que para que se conviertan hace falta meterle miedo con el infierno, y el infierno es real. Eso lo saben hasta los demonios. Que cuando el Señor le dijo a los que estaban en el Gadareno abismo, se volvieron locos. No, mejor para los cerdos, para allá no nos manden. Pero hay gente que vive sin miedo, ni siquiera al más allá. Y los que están aquí, que entienden que hay un más allá, no viven con temor de Dios. Honrar a Dios aunque nadie te vea, eso es temor de Dios. Obedecer aunque no te convenga, eso es temor de Dios. Detenerte cuando sabes que no puedes avanzar porque a Dios no le agrada, eso es temor de Dios. Caer, pero no quedarte caído, es temor de Dios. Yo caí, yo fallé, pero espérate, yo no puedo quedarme aquí porque ¿qué pensará Dios de mí? O sea, la gente que pisotea la gracia es la gente que aprendió a vivir sin temor, porque la gracia no invalidó el temor, al contrario, lo agudizó. Como la salvación no me costó nada, temo no honrar el sacrificio de Cristo en la cruz, y ese temor reverente provoca en mí una reverencia al sacrificio. ¿Cómo puedo fallar en esto si Dios no falló? ¿Cómo puedo pensar esto si Jesús no lo hizo? Mi pregunta siempre es, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Cristo? Porque yo sé cómo yo lo haría y conozco mi yo cómo actuaría. Pero si dejo que mi yo actúe, hermano, sería como elefante en cristalería china, que los pasillos son estrechos, acabaría con todo. Pero si tengo temor de Dios, yo digo, espérate, déjame analizar primero, porque yo no puedo fallar. Eso es temor. Es la conciencia constante de su presencia. Si usted tuviera temor de Dios, yo le aseguro que hubieran pensamientos que usted reprendiera antes de abrazarlo. Dios mío, ¿cómo se me va a venir esto a la mente? No, reprendo, en el nombre de Jesús lo llevo cautivo. No, pero ¿cómo este pensamiento inmoral que hace en mi mente? Te reprendo, porque tengo temor, porque sé que Dios lee mis pensamientos. Lo increíble es que hay gente que me ha llegado a preguntar, pastor, ¿el diablo sabe leer? Me lo han preguntado, hermano. ¿Por qué, hermana? Porque es que yo tengo un diario donde escribo las peticiones, y como me dicen que no las diga porque el diablo escucha los planes y se mete a estropearlo, yo escribo, pero me surgió la duda, ¿y si el diablo me lee el diario? Es una pregunta válida, tuvo la curiosidad. El diablo lee todos los idiomas y habla todos los idiomas. Pero mi tema es, ¿cómo hay gente que le tiene tanto temor a lo demoníaco y no tiene temor de Dios? Es algo que se vuelve contradictorio. Por eso le llamé al tema mucho servicio, pero poco temor. Una vida de limitación es el testimonio del temor de Dios. Tus límites hablan de cuánto temes a Dios. Cada vez que te abstienes, estás evidenciando temor de Dios. Una vida de libertades sin freno, y dibujarlo, confundirlo, disfrazarlo con gracia, es una vida sin temor. Quiero hablarle de 5 personajes y un secto para comparar. 5 personajes que perdieron el temor. 5 personajes que su vida se vino abajo. Hay muchos, pero yo escogí 5. Y el primero del que quiero hablarle está en 2 de Crónicas, capítulo 24. Voy a leer el verso 2, el 17 y el 18. Dice la Biblia: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Si usted sabe quién es Joás, entonces conoce la historia. Si no sabe, permítame ubicarle.
Joás es el niño que sobrevive a la matanza de Atalía, la hija de Jezabel. Atalía un día se levanta frenética, le habían matado al hijo y empieza a hacer una matanza y mata a todos. Pero a Joás, el sacerdote Joiada, que es este que está acá, este sacerdote lo esconde. Y al esconderlo, el sacerdote Joiada lo esconde, y al esconderlo, Atalía no lo puede matar. Y entre tanto cuerpo y sangre, ella no saca la cuenta de quién le faltaba por matar. Así que hablar de Joás es hablar al sobreviviente de un ataque jezabélico directo contra el linaje real. Un niño que sobrevive porque un sacerdote lo adopta. Si de alguna manera pudiera ponerle un seudónimo al nombre de Joás, yo le diría un Samuel. Es un niño que creció en el templo, que fue formado por un sacerdote, instruido en el orden divino. Este niño no creció con las enseñanzas jezabélicas, con las enseñanzas de Atalía, con la cultura del palacio. Este niño crece criado por un sacerdote, enseñado por un sacerdote. Con 7 años era el rey. 7 años Joás era el rey. ¿Se imagina un rey de 7 años? ¿Qué niño aquí tiene 7 años? ¿Quién tiene 7? ¿Quién me levantó la mano? Ricardito, ven acá, mi niño. ¿Quién más tiene 7? Ven acá, mi amor. El otro que me levantó la mano, de aquí a allá no veo. Quisiera. Ven, mi niño, ven acá. ¿Quién más? ¿Cuántos tiene Mateo? Mateo, ¿cuánto tiene? Ven, Gesel. ¿Tienes 7? Sí. ¿Y tú? 7. ¿Los dos tienen 7? Sí. Sí. Imagínese gobernando una nación con este tamaño. Porque leemos, pero muchas veces no escudriñamos. Reyes de una nación. El peso de toda la nación sobre una vida así. Entonces Joás, con esta edad, tenía al lado a Joiada, el sacerdote. Entonces venían a consultarlo. ¿Y él qué hacía? Miraba, mírenme a mí. Entonces el sacerdote le daba el consejo, esto tienes que hacer. Y el niño decía lo que él dijo. Porque imposible que iba a repetir las palabras de un sacerdote. Empezó a gobernar con 7 años y un trauma. Vive Dios. ¿Cómo? Un trauma. El trauma de ver toda su estirpe, hermanos y demás, degollados y matados a manos de una familia. Entonces estaban traumados. Gracias, mis amores, a los dos. Esto es un niño, un sobreviviente. Pastora, no entiendo. Dice la Biblia, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días, ese niño se levantaba hacia lo recto, empezó a crecer hacia lo recto, empezó a crecer hacia lo recto. 7 años empieza a gobernar y se cree que el sacerdote Joiada muere mientras Joás tenía entre 30 y 40 años. Entonces cuando él está entre 30 y 40 años, según lo que los eruditos estudian, muere su sacerdote, su instructor, su mentor, su discipulador, su protector, quien le guiaba, quien le enseñaba, quien le educaba. Y tan pronto muere el sacerdote, este empieza a olvidarse de la casa de Dios, empieza a entrar la idolatría, empiezan a esculpir un negocio dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál? El de la idolatría. Empiezan a esculpir imágenes. Y entonces la ira de Dios vino sobre Judá y sobre todo Jerusalén. ¿Cómo es que alguien que hace el bien todos los días, el día que se muere su tutor, empieza a hacer lo malo? Santo Dios. Hizo lo recto todos los días hasta que su sacerdote, su tutor, muere. Muerto Joiada. Hermano, es que esto es profundo, porque yo no sé si usted lo sabe, pero Joás le manda matar el hijo a su sacerdote. Porque el hijo de Joiada lo manda a matar Joás. O sea, mátale el hijo al hombre que me salvó la vida, al hombre que me preservó, mátalo. ¿Cómo es que alguien llega a tanto nivel de maldad si todos los días había
hecho lo recto. Ya no era un niño de 7 años, ya tenía 30 o más años, de 30 a 40 calculan los estudiosos. Perdió el temor. Y esto recíbamelo con todo el corazón. Hay gente que tiene temor de Dios porque está en la iglesia o tiene cerca a alguien que le hace temerle a Dios. Pero cuando esa persona desaparece, revela lo que siempre tuvo escondido. Revela la genética. Conozco personas que cuando se le murió el esposo, le salió una maldad no conocida. ¿Pero cómo se alborotó de esa manera? ¿Qué le pasó? Su esposo era un sacerdote y mientras estaba ahí se hacía lo recto. El niño entró a la universidad, no se sabe qué pasó. Es que mientras estaba con mamá o papá, el sacerdote, se hacía lo recto. Entonces esto se llama la buena influencia. Hay personas que tienen temor a Dios porque tienen una buena influencia, pero la influencia no va a estar siempre. Se empezó reinando como niño, pero nunca creció. El punto está en que cuando tú te conviertes, tienes un maestro, oye, eso no se hace. Tienes un tutor, oye, eso no se hace. Tienes un hermano mayor en la iglesia que aunque no es líder te dice, oye, llegaste tarde, ¿qué fue lo que te pasó? No, vuelve a llegar tarde y tú vas a ver lo que te voy a hacer. No, llega temprano, apaga el teléfono, ¿qué tú haces con eso? Porque eso sonó, no tienes que ponerlo en modo avión. Y ese hermano tuyo te está enseñando reverencia, cultura de templo, responsabilidad. Cierra los ojos, tú no ves que están orando. ¿Qué tú haces hablando? Cállate la boca. Oye, a ti te llevan duro, te están enseñando temor. Pero ¿qué pasa cuando esa influencia no está? ¿Qué pasa cuando no está el pastor? ¿Qué pasa cuando no está el líder? ¿Qué pasa cuando está solo? ¿Qué pasa cuando no está mami? ¿Qué pasa cuando no está papi? ¿Qué pasa cuando no hay un maestro en el salón? ¿Qué pasa cuando estoy en la escuela y nadie me controla? Cuando ya no está Joyada, cuando ya no está el sacerdote. Amado hermano, recíbame esto. ¿Usted tiene temor a Dios porque es líder? ¿Porque está en la iglesia? ¿O realmente porque ya se le reveló el temor de Dios? Entonces, para mí, Joás lo que tenía era respeto por el sacerdote, gratitud por el sacerdote. Pero ¿qué pasaría si la persona que te trae siempre a Cristo no está un día? La persona que te da la mano, oye, levántate, vamos a orar. Esa persona que todo el tiempo está ahí, que no necesariamente es un líder, es alguien que Dios pone al lado de tu vida para ayudarte a caminar. No es tu padre espiritual, no es tu mentor, no es tu... No, es un aya. ¿Qué es un aya? Un paidagogo. ¿Qué es un paidagogo? Alguien que te enseñe, un ayo, lo llama la Biblia. Alguien que te empieza a enseñar en el evangelio. Tienes que orar, y no estás orando, te voy a enseñar a orar. Te llamo a las 5 de la mañana, vamos a tirarnos a orar. Algunos se confunden y le empiezan a llamar padres espirituales. Vaya, vamos a dejarlo ahí. El anciano Boris predicó de eso, el pastor Boris predicó de eso el otro día. El tema es el siguiente: ¿qué pasa en tu vida cuando la persona que te enseña a temerle a Dios no está? Vive Jehová. Hay mucha gente que entonces revela que nunca temió. Le temía al sacerdote, pero no a Dios. Temo a lo que dirán de mí, pero no a Dios. El temor por influencia no se sostiene, se esfuma. Por eso es que hay gente que cuando el pastor no está o la pastora no está, no viene a la iglesia. Porque no viene por Dios. Por eso es que hay gente que, oye, llegó el pastor, cállate. Ahí viene la pastora, cambien el tema. ¿Por qué? Si lo que estás diciendo está mal, no le temes a Dios, le temes al pastor. Y si lo que estás diciendo no está mal, ¿por qué callarte? Vive Dios, eso es, aleluya. Ay, Dios mío, lo que dije ahora se lo van a decir al pastor. ¿Y no te preocupa? Cuando estabas hablando que Dios te estaba oyendo, perdóname, ¿no sabes que es temor de Dios? No tienes, el punto conciencia constante de su presencia. Aleluya. No lo tienes. Si lo tuvieras, esto fuera: oye, Jorge, vamos a hablar mal de Juan. Se cree un pepillito, ¿viste con el pulovercito que vino hoy? Se le olvida que es líder, él tiene que venir en guayabera, vaya. Pero en ese pulovercito se cree que tiene 15 años, ¿en qué momento va a aterrizar? Y él es un puro, él debe tener unos 40 por ahí. Y me voy. Pero si yo tengo conciencia constante de la presencia de Dios, me dice: estabas murmurando de un líder. Jorge,
perdóname, porque te hice pecar, compadre. Pastora, ¿cómo se? Te hice pecar porque te hice hablar mal de un líder. Pero si yo tengo que esperar que a mí alguien me llame a la oficina porque me dijeron que tú dijiste, ¿te puedo decir algo? Tú no le temes a Dios. Tú necesitas que alguien te cuadre porque no sientes cuando el cielo te cuadra. Tú necesitas que alguien te ubique porque no sientes cuando el cielo te ubique. Tú no llamas para ponerte a cuenta. Tú esperas que te llamen para ponerte a cuenta porque tú no tienes temor de Dios. Tú tienes temor del liderazgo. Y tenemos que preguntar si eso es temor a perder una silla, temor a perder un título, temor a perder la imagen, o si realmente es temor de Dios. Ya hablé de Joás, paso al número 2, el gran Salomón. Aquí no me voy a detener porque usted le conoce al Salo, todas las mujeres que tenía. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Dígale al que está a su lado, siempre te van a medir con tu padre. Dios siempre te va a medir con tus padres. La bendición de tener padres espirituales es que hay una varilla. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. En otras palabras, van a medir en ti, Timoteo, que tanto te pareces a mí, Pablo. Y no es que hay que parecerse al hombre, es que Dios te da un hombre para que empiece a moldearte. El líder empieza a moldearte acorde a la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, en lo que me parezco a Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Hay cosas que todavía tengo que yo mismo estoy trabajando en mí. Pero hay veces que se te pegan las mañas y no las virtudes. Vive Dios. ¿Me parezco al pastor en qué? En las mañas. Si lo que necesitamos que te parezcas es en las virtudes. Ya yo me parezco a la pastora. ¿Por qué? Porque usas falda, vestido y tacones. Si lo que necesitamos que aprendas es el carácter. Salomón evidentemente no se parecía al padre, pero aquí hay un problema, porque es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Salomón era sabio, por ende Salomón empieza temiendo a Dios, pero en un momento su corazón es inclinado y es desviado. Ahorita veo la buena influencia que hacía el sacerdote en Joás. Aquí hay una mala influencia que hacían las mujeres en Salomón. Entonces la pregunta es, volviendo al tema del miércoles de las relaciones tóxicas, ¿quién está a tu lado es una buena influencia o una mala influencia? Vive Dios. Aleluya. Porque qué rico es tener a alguien al lado que te diga, no vuelvas a decir eso, no me voy a volver loca, no vuelvas a decir eso, pues no te vas a volver loca, cancélalo en el nombre de Jesús porque tu mente va a cambiar. Hay alguien que te está enseñando a hablar. Ay, ya chica, que me parece que tengo a mi abuela al lado. No, ¿por qué te enojas? Si hay alguien que te está haciendo influencia sobre ti, ¿qué pasa con esa blusa? ¿Por qué ese escote está hasta el ombligo? ¿No puedes subírtelo un poquito? Si es que tienes zipper, Mimi, ciérratelo. Y es que para qué, esto me costó caro, yo tengo que enseñarlo. ¿Por qué? Santo Jehová. Entonces tú tienes que revisar tu entorno, porque Salomón se rodeó de malas influencias. Y cuando pierdes el temor a Dios, lo más peligroso es que cuando no pierdes tu posición y lo que pierdes es el temor, jamás te das cuenta que estás mal. Porque Salomón no perdió el trono. Salomón no perdió el reino. Salomón no perdió el dinero. Salomón no perdió la fama. Salomón no perdió la influencia. Salomón perdió la presencia. Y hay gente que cree que porque le siguen poniendo el titulito en el nombre, anciano, líder, diácono, obispo, hiper mega reverendo, está reventado y no se ha dado cuenta espiritualmente, pero como sigo de líder, pero como me siguen reconociendo, Dios me está respaldando. No, a Salomón no le quitaron el trono. Vive Dios. Si es que tú permanezcas en el mismo lugar, no es un indicador de que tengas temor de Dios. Vive Dios. Llevas 40 años sirviendo en la misma área. Eso no me dice nada. Nada me dice. Salomón estuvo en el trono hasta que murió, pero murió mal. Aquí el tema no es donde tú estás, aquí el tema es cómo tú estás en el lugar donde estás. Por eso es mucho
mucho servicio. Salomón servía tanto que a las mujeres se las servía él mismo. Arriba, esta me gustó, la de los ojos verdes. ¿De dónde viene? ¿Tienes riqueza? Tu familia, vamos, tú te vas conmigo. Y tú aquella, ¿quién viene? La reina de Saba. Llega a conocerlo, a traerlo al frente y termina de esposa. No tenía límites este Salomón porque no tenía temor. Lo peor que te puede pasar es que hagas algo mal y no te vaya mal. Qué rico es que nos vaya mal cuando hacemos las cosas mal. Pastora, ¿cómo va a decir eso? Sí, porque cuando me va mal y yo hago las cosas mal, enseguida me examino. Pero cuando hago las cosas mal y me sigue viendo bien, creo que no hice nada. Santo Jehová, gloria a ti. Nadie se dio cuenta. Seguimos. Y cuentas pendientes, y cuentas pendientes. La verdadera sabiduría se evidencia con los frutos, no con el lenguaje. Eso es. Salomón sabía resolver problemas, pero no sabía comportarse. La sabiduría no es cómo tú manejas los problemas, la sabiduría es cómo tú sabes comportarte. Porque en todos los lugares hay que comportarse de manera diferente. Usted no se ríe en un funeral como mismo se ríe en un cumpleaños. Y si usted no sabe diferenciar el comportamiento en cada lugar, entonces usted no es sabio. Si usted no sabe dónde puede entrar con todo y dónde puede entrar callado, usted no es sabio. Si usted no sabe en qué lugar puede abrir un refrigerador y en cuál no, usted no es sabio. La sabiduría no es saber arreglar un problema, la sabiduría es saberme comportar. Y Salomón no se sabía comportar. Santo Dios, aleluya. Tenía un desenfreno por poseerlo todo. No tenía temor de Dios, ya no sentía la presencia de Dios. Claro, porque no iba al templo, ahora supervisaba nuevas obras. Santo Jehová. Cuidado cuando supervisas tanto que se te olvida supervisar lo que tienes que supervisar. Santo eres mi Dios. Hay gente que tiene los ojos puestos donde quiera, menos en su verdadero templo. Eso es. Aleluya. En todos los templos. Salomón andaba, este se lo estamos construyendo a aquella reina, este lo estamos construyendo para no sé quién. ¿Y tu templo? Aquel hermano le vio un demonio, aquel hermano le vio una sombra, aquel hermano le sentí un olor a no sé qué, aquel hermano, y hay gente que, hermano, se vuelve mística. ¿Y ya examinaste tu templo? ¿Tu templo lo examinaste? Hay personas que saben tanto, que saben hasta cómo justificar lo que hacen. El conocimiento en un caído es peligroso. Sí, Señor. Porque hay gente que peca y sabe cómo justificar su pecado. No convence al cielo, no convence al entendido, pero él está convencido de que está bien. Hermano, eso que estás haciendo no está bien. No, sí está bien. Hermano, no puedes tener dos mujeres. ¿Quién dice? Si Abraham las tuvo, David también, Salomón también. Es más, Salomón era un viejo y le dieron una virgen. A ver, ¿por quién dice que no puedo tener dos? Si en la Biblia eso no se... Perdóname. Me estás tomando versos, sacándolo de contexto para usarlo como pretexto para justificar el pecado que quieres cometer. El conocimiento en ti es estorbo. Vive Dios. El conocimiento en ti es estorbo. Yo me recuerdo una ola de calvinismo muy grande. Deben de recordarse los que están con nosotros desde Cuba. Hermanos, saqueaba las iglesias tradicionales, dividía las iglesias, dividía la doctrina, porque la iglesia no estaba preparada para pelear no con el calvinismo, sino con el hipercalvinismo. Y empezó aquella corriente, y cuando veo que le empiezan a predicar un muchacho de la iglesia que lo habíamos tenido en ministración, mira, hermano, ¿qué pecado no había cometido? No se lo puedo mencionar. Todo. Cuando digo todo, desde la A hasta la Z, cuánto pecado hay, ahí él estuvo, en todos los pecados. Le dije, esa doctrina no te conviene. ¿Es verdad o mentira? Yo no estoy diciendo si es verdad o mentira. Escucha mis palabras. A ti no te conviene oír esa doctrina. Porque no sé usted, pero a mí me conviene creer que necesito vivir en arrepentimiento. En lugar de creer que todo lo que hago, Dios está en control. No. Dios tiene un plan, pero yo tengo la decisión de elegir. Entonces, ojo, yo no estoy predicando contra el calvinismo. Ojo, porque mi postura me la reservo y los cercanos saben lo que creemos. Yo estoy diciendo que hay gente que no está lista para oír ciertas doctrinas.
El final de la historia, consumía pornografía. Dios sabe cuál es mi naturaleza, Dios sabe contra lo que yo batallo y todo lo que pasa es voluntad de Dios. Siguió, abandonó a su esposa. Me dijo, pero que el divorcio ya se había ido de la iglesia. Obviamente, en la de nosotros había restauración, no te divorcies, no ha habido infidelidad, apártate del pecado. En la que estaba yendo, todo Dios lo perdona, tú no tienes falta ninguna, Dios sabe lo que tú vas a hacer. Y a él le gustaba aquella, porque aquella era la licencia para él vivir en pecado, para pisotear la gracia. Destruyó su familia, destruyó su matrimonio, lo destruyó todo, porque el conocimiento en las manos erróneas o en un corazón dañado, torcido, sigue siendo sabiduría torcida y dañada. Hay personas que saben torcer la escritura para manipular, para estafar, para robar, para beneficiarse. No crea que los ladrones con guante blanco, corbata y traje que dicen ser pastores no saben hacerlo, saben cómo hacerlo. Porque si le hiciera unas cuantas historias se me iría la noche. Hay pastores que han sabido quitarle las esposas a los hombres y decir, y que las ofrenden voluntariamente usando la palabra. Hermano, yo sé lo que le estoy diciendo, lo que pasa es que obviamente no puedo decir, pero yo conozco casos donde hay hombres, tu mujer, la Biblia dice que la mujer está contaminada y que el hombre purifica a la mujer, y como ya tú fuiste contaminado, porque la palabra declara que el hombre que se une a la mujer se vuelve una, y tu mujer es una ramera porque ella confesó que le había gustado a alguien, entonces tú te volviste un ramero y no un romero, pero cuando se unieron el pecado se contaminó, entonces necesitas que venga un sacerdote para expiarla y para limpiarla. Pero como ya no estamos en el Antiguo Testamento y no hay que hacer un breviaje, la palabra del Señor declara, y total necesito introducir mi semen en ella para que Dios la santifique. Y así las violaban, usando palabra. Conozco brujas que hicieron hechizos a cristianos usando la palabra. Se sorprendería. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay temor a Dios, no hay límite. Espérate, Señor. Cuando yo tengo temor a Dios, yo me pregunto 3 veces si Él le agrada o no. Esto que me estás diciendo es tuyo, me lo inventé, me lo soñé, me acosté con frijoles. ¿Qué me pasó? Esto viene de ti, no viene de ti. ¿De dónde salió? ¿Cuál fue la fuente? Me estoy volviendo loco. Y el que teme a Dios, teme fallarle a Dios, no fallarle a la gente. Ese Salomón ya no le temía a Dios. Corro al tercero porque el tiempo también está corriendo. Y voy a hablar de Demas. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Acababa de tener pues el apóstol Pablo una pérdida muy grande y habla de Demas. Demas era un colaborador del ministerio, un hombre fiel, íntegro, apartado, estaba a los pies de los apóstoles, era un colaborador importante para el apóstol Pablo, para la iglesia primitiva, parte del equipo ministerial, uno cercano. Imagínense que era el escudero que viajaba con Pablo a las iglesias, el que siempre andaba con él. Y un día, dice la Biblia, Demas me abandonó o me desamparó porque amó este mundo. ¿Cómo es que un escudero, colaborador, uno cercano, nunca un nuevo convertido, no un ignorante, alguien que degustó la palabra, la revelación, que caminaba a los pies del apóstol Pablo, al lado del apóstol Pablo, que era importante dentro del reino, de pronto ama más al mundo que a Dios? El mundo no te atrae si tú no lo amas. El mundo no te seduce si tú no tienes concupiscencia por el mundo dentro. Lo que amas, terminarás corriendo detrás de eso. Cuando usted ama a su esposo más que a Dios, mujer, va a cambiar a Dios muchas veces por su esposo. Esposo, cuando usted ama a su esposa más que a Dios, cambiará a Dios por estar con su esposa. Jóvenes, cuando amas lo que haces más que a Dios, terminarás corriendo por lo que haces, pero no terminarás corriendo por Dios. Por eso es que hay gente que es muy buena sirviendo, pero su corazón no está en el lugar donde está sirviendo, está en el mundo. Si
Si usted no se da el lujo de llegar tarde a su trabajo y no se da el lujo de llegar tarde a su escuela, porque a veces se da el lujo de llegar tarde a la casa de Dios. No hablo de los miércoles, porque los miércoles todos andamos corriendo, o sea, los muchachos de la escuela. Usted anda, no hablo del miércoles, pero sabe que hay días que pudiendo llegar temprano, no lo hacemos. Disciplinados con todos menos con Dios. Pero ¿cómo nos limpiamos? Pero yo sirvo, Señor. Pero tú sabes que yo te busco, Señor. Pero ¿me estás dando tu 100? ¿Me estás dando tu 20? ¿O me estás dando tus obras? ¿Qué le das a Dios? ¿La sobra de tu tiempo, la sobra de tu fuerza? ¿O el primer lugar en tu fuerza y el primer lugar en tu tiempo? El problema está cuando el mundo comienza a gustarte más que Dios. El cine te gusta más que Dios. ¿Está mal ir al cine? No. Pero cuando yo soy capaz de cambiar a Dios por el cine, hay un problema. ¿Está mal después del cine después del culto irme para el cine? No, hermano, vaya, maratoné. ¿Está mal Netflix, pastora? No. ¿Está mal Amazon Prime? No. ¿Está mal ver una película? No. Está mal cuando el tiempo de Dios algo más lo devora. Algo en mi vida yo no he puesto en orden. Algo en mi vida yo no he logrado ubicar. O a alguien en mi vida yo no he logrado ubicar. Algo le está tomando el lugar a Dios. El antídoto fácil, Dios lo pone en toda su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo, con todo. Demas amaba el mundo. Significa que aunque amaba a Dios, todavía no amaba a Dios con todo. Hay gente que ama a Dios. El punto es que no ama a Dios con todo el corazón. Todavía ese corazón ama otras cosas. Por eso dice el Señor, quiero todo tu corazón. No crea que Dios lo va a complacer con una cuña de un cheesecake. Señor, esto es tuyo. Y el resto, bueno, me voy. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Demas en su corazón tenía amor por muchas cosas. Entre ellas, el mundo. Santo Jehová. El temor a Dios se pierde cuando empiezas a amar otras cosas por encima de cómo amas a Dios. Cuando empiezas a compartir tu amor por Dios por otras cosas. Siempre te vas a apartar y siempre te vas a inclinar a lo que amas. Por eso cuando yo amo a Dios, me es tan fácil permanecer en el temor a Dios. Pero cuando yo amo a algo más que a Dios es fácil. Si a ti tu amigo te hace fallar y tomarte una cerveza, aún sabiendo que Dios no quiere que te la tomes, tu amor por Dios no es suficiente como para temerle. Si tú todavía puedes abrir el chat, XChat, el que tiene esta aplicación, la de Sintalo, pero a veces se me olvida que le temo a Dios y le instalo un ratico y converso con aquella su fulana, con aquella Maritrini, con aquel hermano Rodolberto, con aquel que me mandaba stickers y empiezo a escribirle diciendo, ya yo no soy el mismo, yo soy cristiano. ¿Pero y por qué abriste la puerta? Si tú no quieres que se te meta el frío, ¿para qué abriste la puerta? Si tú no quieres que se meta el ratón, ¿para qué abriste la puerta? Tú sí querías, lo que te estás autoengañando. Porque el que no quiere que le invadan no abre puerta. Más bien la cierra y le pone seguro. Entonces, cuando nosotros amamos algo más que a Dios, ese apetito va a renacer. Mire, hermanas, ¿cuántas están aquí? Dígame amén. Para muchas eres su madre, para otras su pastora. Como usted me quiera ver, como una amiga, como una hermana, recíbame este consejo. Si usted ama a su esposo más que a Dios, terminará complaciendo a su esposo en lo que a Dios le desagrada. Al entendido con señas. Ay, es que pastora, yo no puedo, mi esposo tiene malas mañas. ¿Qué malas mañas tiene tu esposo? Mire, nosotros vamos al Walmart y mi esposo y yo aprendimos a robar. Estoy poniendo un caso que ministré. ¿Pero qué robas? Mire, yo robo billetes de lotería y luego los vendemos y robamos no sé qué, y entonces yo echo en la cartera y él se para y ya nosotros aprendimos. No nos cogen, pastora. Pero mire, yo no robo por nada malo.
Yo robo porque ahí yo robo la latica de leche condensada para hacerle un dulce. O sea, ¿quieres justificarme que el robar no está mal? Porque al final estás complaciendo a tu esposo y él es feliz. ¿Tú le temes a Dios? ¿O le temes a perder el matrimonio? Pastora, fíjese que yo no puedo dejar a mi esposo. ¿Por qué? Es que mi pastor me dijo que no lo deje. ¿Y qué sucedió? Es que mi esposo abusó a mis 2 hijos. Pero el pastor me dijo que el divorcio no es de Dios y que él no me había sido infiel. ¿A quién le temes? ¿Al pastor? ¿A tu esposo? ¿A Dios? Porque definitivamente a tus hijos no los amas. Perdóneme que sea tan clara, pero es que en este caminar he oído tantas cosas que a veces me cuesta contenerme para no decir 4 disparates a cosas que yo oigo, que yo digo, pero ¿qué tú tienes en la cabeza? Si hay cosas para las que no hay que ser espirituales, hay que tener sentido común. Hay cosas para las que no hay que hablar en lenguas, hay que tener sentido común. Entonces, ¿qué amas? ¿Amas el púlpito? ¿Amas el traje? ¿Amas la cámara? ¿Amas el servicio? ¿Amas el bendito título que no te lo van a reconocer en el cielo? Porque a mí en el cielo, bienvenida, obispa Lisney. No, hermano. La pastora, profeta internacional. No, hermano. El ángel en la puerta pasando lista. Llegó la profeta a las naciones. No, hermano. Hermano, estamos viviendo un pedacito que realmente necesitamos poner los pies en tierra. ¿Qué amo? Porque lo que amo me aparta de lo que debo amar. Yo no puedo amar más un altar que a Dios. Yo no puedo amar el servicio más que a Dios. Yo no puedo amar más la casa de Dios que a Dios. Yo no puedo amar más el liderazgo que a Dios, porque entonces yo voy a fracasar. Yo tengo que temerle a Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Shh, cállate que ahí viene el anciano. Cállate. ¿Le temes al anciano? No eres consciente de la omnipresencia de Dios. Me recuerdo que yo era, una niña, pero era bien pequeña cuando leo en la Biblia. Y aquello que hablaste en tu recámara secreta, en lo más profundo de tu recámara secreta, Dios lo hará saber. Y digo yo, bendito, si aquí no hay nadie, el ángel, los testigos, el ser alado, la presencia. Viene David y dice, ¿a dónde iré o me esconderé de tu presencia? ¿Dónde me meteré a pecar que tú no me veas? Si hay gente que anda buscando un motel, que lo manden a un trabajo, en una misión en otro lado, para poder tener libertad de esta vieja controladora y tóxica que me revisa el celular. No, perdóneme, hermano. Si usted necesita ponerle contraseñas a esto y no dárselo a cualquiera, algo está escondiendo. Si no le gustó, échele azúcar, pero es una verdad. Si usted tiene problema con que su cónyuge sepa su cuidado, eso es personal, respete mi espacio. ¿Qué espacio? Desde que me casé no hay espacio, ni en el baño hay espacio. El que se casó, perdóneme, pero el espacio en la cama, el espacio con la colcha, el espacio con la almohada. Anoche mi esposo me dijo, renta el resto de la cama, porque mira tú y yo dónde dormimos. Entonces, no, respétame mi espacio, no toques mi celular. Ay, ¿qué haces buscando? Ahí eres tóxica. Entonces empieza a generar culpa, empieza a generar... ¿Por qué? ¿Qué escondes? ¿Por qué hay que esconderlo? No hay temor. Le temes al divorcio, le temes al conflicto, le temes al problema, le temes a una crisis, pero no le temes a Dios. Corro, Sansón, de este no le voy a hablar, usted conoce a este, el pelú. El pelú. ¿Cuál era el problema de Sansón para no entrar rápido? Él tenía temor de Dios. Él estaba consagrado. Él fue juez. Él era el sabio de su pueblo. Él era el hombre que arreglaba los problemas. Pero ¿sabe en qué momento Sansón se pierde? En el momento en que se volvió permisivo con el pecado.
El problema de Sansón no fue Dalila. Dalila fue el final de su problema, no el principio de su problema. Porque qué fácil es echarle la culpa a los demás. Aquella mujer me quitó mi marido. No, tu marido se fue porque no servía, no porque aquella mujer te lo quitó. Él se fue antes de que se fuera de la casa. Él se fue cuando su corazón ya no te era íntegro ni te era fiel. Él se fue desde el momento en que empezó a ver otra foto en el Facebook. Él se fue desde el momento en que empezó a comentar. Él se fue en el momento que empezó a escribir en privado. Él se fue en el momento que salía al patio a hacer comentarios y ocultaba y se abrió una cuenta nueva y escondí y cambió la contraseña. Él no se fue cuando se fue de la casa. Él se fue hacía mucho tiempo del compromiso. Pero dígame, porque quizás yo soy de otro planeta y aterricé aquí por error. Pero yo no entiendo que cuando una mujer descubre al esposo siendo infiel le dé la paliza a la otra. No lo entiendo. La coge, la desgreña, la empuja, le arranca los botones. Pero si es que ella no te fue infiel, a no ser que sea tu hermana, tu mamá, tu cuñada, evidentemente. Pero es que ella no, quien te falló fue él. ¿Por qué no le das trega? No te vayas. ¿Cuál es el drama si ya él no está contigo? Perdón si a alguien le estoy moviendo el piso, pero necesito que entienda. Yo a veces veo esas escenas y yo digo, ¿y ella qué le pasa si el problema de ella no es con la otra? El que tiene el anillo es él, el que tiene el compromiso es él, el que te dijo que sí hasta toda la vida, el que te juró lealtades. ¿Qué haces metiéndole a la otra muchacha que quizás ni sabía que él era casado? Santo Jehová. Escuché a una, ora por mí porque necesito orar por aquella para que se desenamore de mi esposo y lo deje en paz. Hermana, quiero ponerle los pies en tierra. Se me puso brava, hermano. Yo no puedo orar por la otra. ¿Por qué no mejor oramos por su esposo? Porque aquí quien está en pacto con usted es él, no es ella. No, pero es que ella lo anda rondeando. Pero es que él se dejó rondear. Y si él no es Jericó, ¿para qué permite que le den vuelta? No sé, digo yo. Si él no quiere beso, ¿para qué pone el cachete? Y si él no quiere calor, ¿para qué pone el cuerpo? Perdón, quizás vuelvo y digo, yo soy de otro planeta y aterricé aquí. Pastor, usted es una anticuada. No, yo siento temor de Dios. Yo creo que hay puertas que uno no puede abrir ni darse el lujo de abrir. No porque mi esposo me vea, sino porque, ¿qué dice? Dios está conmigo. Mi esposo no se mete 24 horas a mi lado. Dios sí. Mi esposo no puede escudriñar lo que hay aquí adentro. Dios sí. Mi esposo no sabe qué hay aquí, pero Dios sí. Yo no tengo problema con mi esposo. Yo tengo que temerle a Dios. Señor, tú que me miras, dime si lo que hay en mí te agrada. Te aseguro que agradando a Dios estarás bien con todos. Porque agradar a Dios es ser íntegro. Y el que es íntegro, todos sus caminos terminan bien. Corro, termino con Sansón. Ya le dije todo lo que le iba a decir de este pelú. No tenía límites, era muy coqueto. No, es que la Dalila fue el último capítulo de su novela. El problema estuvo cuando se fue de la casa, cuando se fue del campamento, cuando abandonó su responsabilidad, cuando empezó a coquetear con la otra. Dalila, es que Dalila, el espíritu de Dalila fue el final del capítulo. Pero el principio fue su corazón que perdió el temor de Dios, perdió el Espíritu Santo y ya no lo sentía, ni se enteró que lo habían abandonado. Hay gente que no se ha dado cuenta de que Dios no está con ellos. Porque Sansón seguía siendo el juez. Y yo no sé si aquí habrá algún Vicente Fernández y sigue cantando, pero yo sigo siendo el rey. Yo le aseguro que a veces seguimos en el mismo lugar, pero ya no estamos en la misma condición. La unción no es garantía de que tengas temor. La sabiduría no es garantía de que tengas temor. La cercanía a un ministro no es garantía de que tengas temor. Pregúntale a Demas. Joás, tener un sacerdote y ocupar un trono no es garantía de que tengas temor. Y voy a poner esto rápido en pantalla. Es la hora. Crisis, ¿me vas ayudando? Puse dos pasajes. Uno es David con temor a Dios y el otro es David al que no le importa nada. David el que le teme a Dios y David el que ya había perdido el temor. En el verso 3 del capítulo 11 había un David que ya no tenía temor de Dios. Este David es el mismo David
En 2 de Samuel, es el mismo David que envió a preguntar por ella. Le dicen quién es. Es la mujer de tu best friend. Es la mujer de tu valiente. Él no es que él no sabía, él estaba consciente. Es la mujer del que mientras tú te echas tu siesta en la terraza, en una tumbona ahí durmiendo, él está sin comer y sin atender su hogar peleando tus batallas. Y aún sabiéndolo, envió David mensajero, la tomó y durmió con ella. El resto de la historia usted la conoce. Cuando no hay temor, tú no te paras. No es que el que no tiene temor no peca. No. Tú puedes pecar temiéndole a Dios. Pero cuando tú pecas con temor de Dios, automáticamente tú te arrepientes. Tú dices, ¿qué estoy haciendo? A ver, llegaste aquí, Bexabe, perdóname, yo no sé qué haces aquí. Me dio un golpe en la cabeza, el sol de la tarde me dio desde la ventana. Solo vengo a decirte, tu esposo es un gran hombre, vete. No me dejen solo con Bexabe. Ven, Jorge, quédate aquí conmigo, que mandé a buscar a esta mujer, pero ¿sabes qué? Acabo de aterrizar. ¿Qué estoy haciendo? Jorge, bótala, no dejes que entre, ayúdame, tráncame, amárrame. Alguien con temor a Dios es alguien que está peleando contra el deseo. Se pone límite. No es alguien que no tiene deseo, no es alguien que no tiene lucha, no es alguien que no desea pecar. No. Temer a Dios no te exhibe de ser tentado. Temer a Dios te exhibe de entregarte con liberalidad al pecado. Temer a Dios es decirle a alguien, ayúdame porque voy a tropezar y voy a caer. ¿Sabes qué? Ay, tengo una fiera dentro que está a punto de salir. ¿Qué hago? Porque el mismo Pablo no le dio temor confesar que tenía una lucha interna. Dice, el pecado que no quiero hacer lo termino haciendo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, no tenía miedo a confesar sus luchas? Hoy hay gente que usted lo ve y es más santa que Cristo. Porque Jesús lloró y le dijo a 3, vigila conmigo, que la tristeza, no, yo ando de victoria en victoria. ¿Por qué aparentar, hermano? ¿Por qué? Porque esa dichosa costumbre de ser hipócritas. El David con temor. 1 de Samuel 24:5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor y el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Viene David, le arranca un pedacito. Y cuando ve ¿pero qué yo he hecho? Falló. Pero empieza automáticamente a autocorregirse. ¿Pero qué yo acabo de hacer? Se turba en el corazón. ¿Pero qué necesidad tú tenías de romperle el manto al rey? Le hiciste daño, no le tocaste el cuerpo, pero lo tocaste. ¿Por qué? ¿Cómo se te atreve? ¿Cómo se te ocurre, papo David? ¿Cómo se te ocurre hacerle esto al rey? Y no basta. Va donde están sus hombres y le confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque había un pensamiento dentro de Jehová me guarde de hacerle algo al ungido. Jehová me guarde. Le quité un trozo, pero Jehová me guarde, yo no puedo tocar. Y empieza a confesar todo lo que era Saúl para empezar a vacunarse. Eso es temor a Dios. Él es ungido. No, yo no puedo tocarlo. Yo no puedo extender mi mano. Yo no puedo porque él es el ungido. Empieza a autovacunarse. No significa que no tenía lucha. No significa que no había un deseo por coger a David por el cuello, a Saúl por el cuello. Significa que había una lucha. La diferencia entre temerle a Dios y no temerle, sentir el temor de Dios y no sentirlo, no es que no vas a dejar de ser tentado. No, hermano. Es que vas a luchar contra el pecado porque le temes a Dios. Y voy a terminar con el gran José. Génesis 39:9. José nunca escuchó la voz de Dios audible. José nunca conoció la zarza. José solo tuvo un sueño y la enseñanza de su padre. Y cuando este hombre se ve tentado por la Potifar, así le puse yo, no porque se llame así, sino porque hay que ponerle nombre. Cuando esta mujer empieza a provocarlo, él le empieza a decir a ella, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Te estás regalando, nadie se va a enterar, tú no lo vas a decir, a ti no te conviene,
podemos acostarnos y que nadie se entere. Este pecado queda entre dos, entre tú y yo. José decía, el problema no es que nadie se entere, el problema es que ya yo sé lo que voy a hacer. El problema está en con que voy a fallarle al hombre que me lo confió todo. Soy tan íntegro que voy a fallarle al hombre que me depositó la confianza. Aunque él no sepa, mirarlo a la cara me va a afectar. Volver a decirle, Potifar, me va a afectar, porque con qué si le fallé. Y lo otro que dice José es, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Si aquí no se trata de que Potifar se entere, de que tú no lo vayas a decir, de que los criados no se vayan. Aquí se trata, ¿cómo le puedo fallar a Dios? Hermano, este hombre no tuvo zarza. A este hombre Dios no le habló en medio de una montaña. A este hombre Dios no le menciona su nombre. Oh, José, este hombre no pelea con un ángel como su padre Jacob. Este hombre no tiene el encuentro que tiene su abuelo Abraham. Este hombre lo único que tuvo fue un sueño y no soñó con Dios. Hermano, tenemos gente que ve zarza, ve ángeles, ve el cielo abierto y no tiene temor. Este hombre no había visto a Dios, pero sabía quién era y le temía su presencia. ¿Cómo puedo? Eso es el temor de Dios. ¿Cómo puedo hacer? ¿Pero qué yo hice? Pero que metía de pata. No es que vas a dejar de meter las patas, es que te vas a dar cuenta y te empiezas a automachacar. Lo que yo he hecho, pero qué brutancia, pero qué me pasó, pero cómo. Ay, pero es que es verdad que, déjame ver en cómo me pongo a cuenta. ¿Me escuchas un minuto? Papi, qué torpeza la mía. Le digo yo, ¿qué hiciste ahora? Mira lo que dije. Pero ya no te castigues. Pero qué bruta yo soy, bendito Dios. ¿Cómo pude? Temor a Dios no es que no te vas a equivocar, es cómo vas a actuar cuando te equivoques. Temor a Dios no es que no vas a cambiar tu lenguaje de la noche a la mañana. No. Temor a Dios es que cuando dices las cosas que no debes de decir, empiezas a autodecir, ¿qué acabo de decir? Temor a Dios no es que dejes de luchar contra el pecado. Temor a Dios es que no te entregas al pecado porque le temes al Señor. No me da tiempo para seguir, pero le regalo Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es temor a Jehová? Aborrecer el mal. Cuando yo le temo a Dios, aborrezco lo que Dios aborrece. No quiero fallarle a Dios. Señor, ¿esto te agrada? A veces me pongo a ver un programa y digo, En mi casa es un poquito incómoda porque se forma un corre-corre viendo película. El mando. Perdón, alguien si no entiende qué es el mando, nosotros le llamamos mando al control. El cubano le llama mando al control. El mando. Y todo el mundo con los ojos cerrados. ¿Y quién lo encuentra si todos tenemos los ojos cerrados? Alguien que encuentra el mando para correr una escena. Ay, son extremistas. ¿Por qué tengo que ver una escena erótica? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el erotismo y la pornografía? Si está probado que el erotismo provoca más deseo que la pornografía. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que se me vuelven. A veces estamos viendo una película y dice mi esposo, extrae 1, extrae 2, extrae 3, te ponchaste, se acabó la película. 20 minutos llevábamos viendo la película. Pero no, si van 3 en 20 minutos, al final no, ya no. O sea, el punto está en, el temor es, Dios está aquí. Él está aquí. Él está en mi cuarto, Él está en mi sala, Él está en mi baño, Él está donde nadie me ve. Puedes esconderte, adolescente, de tu padre, pero no puedes esconderte de Dios. Puedes esconder tu teléfono y una aplicación, puedes tenerla oculta, pero cuando la abres, cuando piensas, cuando deseas, cuando sientes, cuando tienes la intención, ya Dios te vio. No le temas al hombre, témele a la presencia de Dios. No por temor al castigo, sino por temor a irrespetar su presencia. Porque a veces tenemos la mentalidad de que, uy, Dios me va a castigar, uy, Dios me va a azotar, uy, no. Sí puede hacerlo porque el Padre al Hijo que ama corrige, pero esa no es la mentalidad. La mentalidad es, ¿cómo puedo ofenderte? ¿Cómo podría ofenderte?
¿Cómo podría fallarte? ¿Cómo podría incomodarte? ¿Cómo podría hacerte sentir mal? Cuando oro quiero que vengas, pero cuando estoy en mi casa quiero ser libre. Eso no es tener una vida rendida al Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Sabes si le temes al Señor? ¿Aborreces la soberbia o eres soberbio? El temor a Jehová es cuando alguien no es soberbio. Hermano, te equivocaste. ¿Quién, yo? No, el único día que yo me equivoqué fue el día que yo pensé que me había equivocado. Hermano, te equivocaste. No, eso es percepción tuya. Hermano, te equivocaste. Eso es lo que crees tú, porque desde ahí lo ves tú. Pero yo no voy a perder el tiempo tratando de explicar lo que tú no tienes que... Eso es soberbia. Temor es aprender a callar y a bajar la cabeza. Eso es temor. Arrogancia. ¿Qué es temor a Jehová? Todo se resume en Proverbios 8:13. Es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. No, yo le temo a Dios. Y de tu boca sale cualquier cosa. Lo mismo maldices a tu jefe, que al país, que a tu mujer, y al otro día le dices que la amas. No. No hay temor de Dios si no aborreces la boca perversa. Por eso es que a veces cuando usted le teme a Dios hay lenguajes que le incomodan. O sea, eres demasiado sensible. No, es que ya mi oído es santo. Hay cosas que me molestan. Hay cosas que me molestan. Hay cosas que no estoy dispuesto a oír porque Él vive en mí. No quiero que lo oiga. No puedo ponerle ningún otro. Sería lindo poder hablar sobre los beneficios del temor. Es increíble. Prosperidad, ensanchamiento, misericordia, de todo. El que le teme a Dios tiene todos los tipos de beneficios. De hecho, tiene hasta protección, porque el ángel de Jehová acampa solo alrededor de los que no de más nadie, del que le teme. Uy, el ángel de Jehová acampa en esta casa. ¿En serio? ¿Ya aborreces el mal? ¿Ya aborreces el pecado? ¿Ya luchas contra el pecado? No acampa en tu casa, acampa en la de otro. ¿En la de quién? En la de que le teme. Pero bueno, hoy no voy a hablar de los beneficios del temor. Mucho servicio, poco temor. Que puedas temerle a Dios, hermano. Que puedas sentir ese temor de Él. Amar no es temer. Lo dije al principio. Pero el que ama empieza a temer. Usted puede amar a su padre y faltarle el respeto a su padre, porque usted ama, pero no siente temor. Temor a Dios. Temor a Dios. Me limito en decir muchas cosas porque, hermano, después me macanean en las redes. Pero temor a Dios es cuando te miras en un espejo y dices: ¿esto te agrada? Bueno, le agrada a los hombres que me ven por el mall. No. Espíritu Santo, ¿eso te agrada? Bueno, le debe de agradar a la parte morbosa de mi marido, porque con esto se me ve hasta las curvas que no tengo. No. ¿Te agrada, Señor? Ese es el filtro. Qué mal me sentía yo con esta ropa. ¿Por qué? Es que me miraba, todo el mundo me miraba. ¿Y no sentiste esa mirada del Espíritu Santo? Entonces no vives consciente de su presencia. Entonces, pastora, dígame qué es lo que siento cuando me tiro en el cuarto a orar. Una línea muy delicada que no me gustaría cruzar, pero la presencia de Dios es algo permanente. Y aquel que cree que solo Dios viene cuando lo provoco, no entiende que es gracia y no entiende que es omnipresencia. Temor a Dios es incluso cómo escribes, porque hay cosas que yo no me atrevería a escribirle a mi pastor. No puedo hablarle así. El respeto. ¿Le tienes miedo? Es mi padre, pero el respeto me impide muchas veces hablar con: no, pero es que le quiero decir porque me hicieron. Así no puedo escribirle. Es mi pastor.
sabremos que es respeto. Sabremos que es temor. No es, qué miedo. No, no, no. Es reverencia. Es respeto a su presencia. Es no querer incomodarle. Estamos en el Capitolio, estamos en una reunión en la sala oval. Está Donald Trump, el presidente que sea, dando y se para una. ¿Puedo ir al baño? ¿Se lo imagina? ¿Y tú quién eres? No, yo soy el jefe de telecomunicaciones, pero necesito ir al baño. Estamos reunidos. Sí, pero 10 minutos, me pierdo lo que usted va a decir, que alguien me lo grabe. ¿Lo visualiza? No, ¿verdad? ¿Y por qué podemos respetar a un hombre más que a Dios? ¿Por qué podemos respetar a un hombre más que a Dios? Algo aquí está dañado, hermano. Algo aquí está dañado. Algo aquí está dañado. ¿Te atreverías a poner tu teléfono en la mano de tus pastores y que revise? No me digas sí o no, voy con adolescentes, jóvenes y demás. Al que le caiga el traje, que se lo ponga. ¿Te atreverías a darlo y dejar que revise tu TikTok a ver qué te da el algoritmo? Lo que sigues en Instagram. Porque solo de abrir Instagram ya tú sabes que sigue una persona, porque aquí nada es al azar. Todo lo que sale en las primeras cuadrículas es porque tú lo consumes. No es porque Instagram adivina que a ti te interesa. ¿Te atreverías a reproducir audios incluso en tus enojos? No, pastora, no me atrevo a dárselo a usted. ¿Y por qué no sientes el temor de Dios cuando lo consumes? Yo no te voy a mandar ni para el cielo ni al infierno, porque ni pagué por ti, ni te puedo dar salvación o quitártela. No puedo. No puedo. Pero hay uno que pagó por ti. El temor a Dios es decir, esta gracia que tengo no la puedo pisotear. Perdón que me tome unos minutos de más, pero ¿alguien aquí trabaja en el campo, agricultura? ¿Alguien aquí trabaja en agricultura? ¿En el campo? ¿No? Uy, qué bien. ¿Alguien tiene finca? ¿Sí? Aquí no, pero allá sí. Ok. Amada, este velo está tejido con hilo de mariposa monarca. Se recogieron más de 1 millón de mariposas monarcas, y del hilo, cuando ellas tejieron, se sacó y se tejió esto. Esto tiene un valor incalculable, es único, una pieza única, no hay otra en el mundo. Necesito que me lo cuide. Para mí es todo. Yo se lo entrego. ¿Se imagina que la hermana ahora diga: voy para la finca, déjame llevarme el regalo a la pastora? Y con las botas. Cosas que pasan. Uy, ahí lo voy. ¿Lo haría, hermano? Eso es lo que hacemos con la gracia. Voy al mundo un ratico. Una fiesta no hace nada. Nadie me ve en el aula. Nadie me ve en el trabajo. Y entonces un día vengo yo, representando a Cristo y la gracia. Eso no vale nada comparado con el precio de Cristo. Y que venga Cristo y te diga, que venga el Padre y te diga: ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? Muéstrame si lo manchaste. Muéstrame si tu vestidura está manchada, sin arruga, o lo tiraste.